No me pude despedir, fue terrible. Decía, no puede ser, no, ¿qué hice? Dije, no puede ser, no me despedí de mis hijos lindos. Bien, siempre vuelvo, sí, mi amor, yo siempre voy a volver, mi amor. Buenas noches a todos ustedes, hijos lindos, ¿sí? A todos. Bianquita también está, Andreí, está Arianita, Estrellita, ¿dónde estás? Aramí, Fabricio, todos ustedes, mis amores, ¿sí? Eh, seguramente si fue No, 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 fui yo la que cometí el error, hijos lindos, fui yo. Sí, abandoné la reunión sin querer. Casi hacemos, sí, sí me contó la ADMI, dice, sí, 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 dice que casi le pegan, dice, llegó mi salvación de lenguajes. Ya mis amores, terribles son ustedes, pero los quiero así tóxicos como son. A ver, empecemos con el primer tema, hijos. Hoy tenemos el tema del sujeto, el predicado y clasificación oracional. Empecemos entonces. El sujeto, tú sabes, es de quien se habla en la oración, ¿verdad? Mira, la misma estructura que vimos en la frase nominal, esa es la misma estructura que vamos a ver en el sujeto. ¿Por qué? Porque una de las funciones de la frase nominal es la de sujeto, ¿sí o no? ¿Sí? Tú sabes. A ver, entonces, ¿cómo reconocemos nosotros al sujeto? Buscamos al verbo y si el verbo está en singular, le preguntamos quién. Si está en plural, le preguntamos quiénes. Y si no te responde a la pregunta quién, quiénes, tienes una segunda opción, preguntar qué. Ahora, en el sujeto encontramos al núcleo, que puede ser un sustantivo o un pronombre. Encontramos a los modificadores directos, que pueden ser los determinantes. Por ejemplo, si yo digo, ese alumno, ese es un determinante. Un adjetivo, alumno estudioso, estudioso es un adjetivo. Frase adjetiva, alumno muy estudioso, frase adjetiva. Entonces, los determinantes, los adjetivos y las frases adjetivas funcionan como modificador directo. ¿Y quién funciona como modificador indirecto? La frase preposicional. Por ejemplo, mi alumno de sabia, modificador indirecto, ¿sí? Ahora, cuando digo alumnos como ustedes, modificador indirecto también, ¿por qué? Porque es una frase comparativa. Ahora, los alumnos que me quieren, tiene como nexo al pronombre relativo y tiene un verbo en su interior. Es una proposición subordinada adjetiva. También funciona como modificador indirecto. Y la aposición. Por ejemplo, Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, coma. Es lo mismo decir Miguel Grau a decir el caballero de los mares. Esta es la aposición explicativa, porque repite el significado del núcleo del sujeto y va entre comas. Cuando digo la profesora núcleo y Anabel aposición especificativa, porque de todas las profesoras que hay, estás hablando solo de una. ¿De quién? De Anabel. No de María, no de Claudia, no de Rocío, solo de Anabel. Y la aposición especificativa no va entre comas. Bien, todo esto lo vamos a practicar aquí. A ver, dice, te fascinan los ojos chinitos de José y sus cabellos tan ensortijados. A ver, el verbo es fascina, ¿de acuerdo? Y para hallar al sujeto pregunto quién o quiénes. ¿Quiénes te fascinan? No son personas. Entonces pregunto qué. ¿Qué te fascinan? Y la respuesta es los ojos chinitos, ¿hasta dónde? Los ojos chinitos de José y sus cabellos tan ensortijados. Ese es tu sujeto. Ahora en este sujeto busquemos al núcleo. A ver, mis amores, ¿cuál es el núcleo? El núcleo es Y el núcleo es ojos, ¿sí o no? ¿De qué estamos hablando? De los ojos. Núcleo del sujeto. ¿De acuerdo? Muy bien, mi amor. Gracias. Gracias por tu participación, cariño. Ahora, ojos es el núcleo. Ustedes siempre participan y eso me encanta. ¿Los cómo funciona, chicos? Como modificador directo, ¿sí o no? Porque es un determinante. Chinitos, chinitos. Estamos modificando a ojos con chinitos y chinitos por ser un adjetivo también funciona como modificador directo, lo máximo, bebés. Ahora, de José, de José. ¿Cómo funciona de José? Mira, ya tienes los ojos chinitos de José. ¿Cómo funciona de José? Como modificador indirecto, ¿sí o no? Porque es una frase preposicional, está encabezada por una preposición. Profe, la I? La I es un nexo. ¿Y tú te has dado cuenta de que tenemos dos núcleos?
Sí, ¿no? Porque el primer núcleo, ¿cuál era? Ojos. Y el segundo núcleo, ¿cuál era? Cabellos, ¿no? Porque no solo te fascinan los ojos, también los cabellos. Ay, ay, ay. ¿Y cabellos qué es? Otra vez, núcleo del sujeto. La I, te dije, es un simple nexo que está uniendo a tus núcleos ojos y cabellos. Ahora, sus, ¿cómo está funcionando? Como modificador. Eso, correcto, hijos bellos, modificador directo, que está modificando ¿a quién? A cabellos. Es un determinante. Tan ensortijados, ¿cómo funciona? Como modificador indirecto o directo. A ver, 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 a ver. Tan ensortijados. ¿Cuál es la palabra más importante aquí? La palabra más importante es ensortijados, ¿sí o no? Y ensortijados es un adjetivo. Tan ensortijados, ¿qué tipo de frase es esta, mis amores? Esta es una frase adjetiva, ¿sí o no? Claro, está formada por el adjetivo más el adverbio que lo intensifica. ¿Y la frase adjetiva cómo funciona? Ahora sí dime, ¿cómo funciona? ¿Como M? Vamos, pueden corregirse, hijos, ¿ah? Nos equivocamos y nos corregimos. Excelente. Ahora sí, modificador directo. Tan ensortijados, todo eso es el modificador directo. Muy bien, vamos con la siguiente oración. Dice, amores como el nuestro quedan ya muy pocos. El verbo es quedan. ¿Quiénes quedan o qué quedan? Amores como el nuestro, profesora. Sí, amores como el nuestro es el sujeto. Ahora, ¿cuál es el núcleo de tu sujeto? ¿De qué estamos hablando? Ay, profe, estamos hablando de los amores. Cierto, amor es núcleo del sujeto. Voz de templada tienes, ¿no? Ahora, como el nuestro, ¿cómo funciona como el nuestro? Como modificador indirecto, ¿verdad? ¿Por qué, profesora? Porque para unirse al núcleo necesita de una conjunción, el cómo. ¿Y de qué tipo es eso? De ella, decía ahí. A ver, ¿de qué tipo es esto? Esto es una frase comparativa. Funciona como MI. Bien. Ahora, vamos con la siguiente oración. Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, escribió Fuente Ovejuna. ¿Quién escribió Fuente Ovejuna? Y la respuesta es Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, ¿verdad? Ese es tu sujeto. A ver, mis amores, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Ayúdenme, por favor. ¿Mm? Núcleo del sujeto. Excelente, mis bebés. Eso, núcleo del sujeto Lope de Vega. Porque todo eso es un solo sustantivo, ¿sí o no? Es el nombre de un solo escritor. Locución sustantiva lo llamamos. ¿Y cómo funciona el Fénix de los Ingenios? Como una aposición. ¿Y qué tipo de aposición es esta? ¿Explicativa o especificativa? Mira que es lo mismo decir Lope de Vega a decir el Fénix de los Ingenios. Y está entre comas. Eso, es la ex, ¿sí o no? Apareció la ex, chicos. La explicativa. Aposición explicativa. Sí, señor. Muy bien. A ver, siguiente oración. Dice, la profesora Anabel desea su éxito académico. ¿Quién desea? La profesora Anabel. ¿Cuál es el núcleo? Vamos, mis amores, ¿cuál es el núcleo? El núcleo del sujeto es profesora, ¿verdad? Muy bien, mis bebés. Muy bien. ¿Cómo funciona? Como modificador. Es un determinante, ¿sí o no? Modificador directo. ¿Y cómo funciona Anabel? ¿Qué sería Anabel? Anabel viene a ser nuestra. Muy bien, el artículo es un MD, por supuesto, mi Cristian. Y Anabel es nuestra aposición. ¿Sí, profe? Claro. ¿Pero qué posición es esta? Es una especificativa. ¿Por qué? Porque de todas las profesoras que hay, no estás hablando de cualquiera de ellas, estás hablando solo de una. ¿De quién? De Anabel. Y no ve entre comas, porque si estuviese entre comas se convertiría en aposición explicativa. Muy bien, una más. Uy, mira, tú lo sabías, mi amor. Yo te lo dije y mira, ya ves, otra vez la profesora tenía razón. La promesa que te hizo fue una gran mentira. Verbo. El verbo es hizo y el verbo es fue. Chicos, ¿se han dado cuenta de que esta es una oración compuesta? Sí, ¿no? Claro. Sí con C, por Dios, me da algo.
Ya. A ver, dos verbos, hizo y fue. Esta es una oración compuesta. Y es una oración compuesta subordinada. Es decir, que tiene proposiciones de diferente jerarquía. Hay una proposición principal y una de menor valor llamada subordinada. Ahora, esa proposición subordinada está encabezada por un pronombre relativo. El pronombre relativo es qué. Entonces, desde el qué hasta dónde viene a ser tu proposición subordinada, tu proposición de menor valor. ¿Qué te hizo? ¿Así, profe? Sí, porque mira, tú elimina que te hizo y no pasa nada. Mira, la vamos a eliminar, así como te eliminaron de, ya, mejor no digo. Ya, a ver, elimina que te hizo. Y tiene sentido decir, la promesa fue una gran mentira, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién le voy a preguntar para hallar al sujeto? Al verbo fue. ¿Quién fue una gran mentira? No me responde. ¿Qué fue una gran mentira? Dame la respuesta completa. ¿Qué fue una gran mentira? A ver, la promesa, ¿solo la promesa o la promesa que te hizo? Eso, ¿no? Yo sé que te demoras un poquito más en escribir, yo lo sé, mi amor. La promesa que te hizo, ese es tu sujeto. Ahora, en este sujeto, ¿cuál es el núcleo, mis hijos? El núcleo del sujeto es promesa, por supuesto, mi amor, promesa. La, ¿cómo funciona? Como modificador directo, porque es un determinante, ¿verdad? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Para unirse al núcleo que es promesa necesita de un nexo, el pronombre relativo que en este caso. Por eso esto funciona como modificador ¿de qué tipo? Modificador, ay, 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 modificador indirecto. Y tú sabes que este modificador indirecto, ¿qué es? Es una proposición. ¿Por qué proposición? Porque tiene un verbo en su interior. Subordinada. ¿Por qué subordinada? Porque tiene menor importancia. Por eso tú lo eliminas y no pasa nada. La promesa fue una gran mentira. Adjetiva. ¿Por qué adjetiva, profe? Es adjetiva, ¿por qué? Porque va a modificar a un sustantivo. ¿Cómo así, profesora? Yo pregunto, ¿qué te hizo? Dime, mi amor, ¿qué te hizo? Cuéntale a tu profesora, ¿qué te hizo, bebé? La promesa, profe, la promesa. Sí, y modifica un sustantivo, por eso es adjetiva. ¿Te das cuenta? Entonces, ya tienes. Modificador indirecto también, ¿quién? La proposición subordinada adjetiva. Y ahora vamos con lo siguiente, hijos. Díganme, primero, ¿hasta aquí todo correcto? ¿Todo bien? Listo, hijos. Seguimos entonces. Seguimos, mis hijos. Ya. Ahora, vamos con la clasificación del sujeto. A ver, el sujeto, según su presencia en la oración, puede ser tácito o expreso. Tácito o implícito cuando está sobreentendido. Expreso o explícito cuando está presente en la oración. Por ejemplo, si yo digo, llegaron temprano. ¿Quiénes llegaron temprano? No se sabe, profe, pero tú puedes suponer que son ellos, sujeto tácito. Pero si yo digo, Carlos y tú se besaron. ¿Quiénes se besaron? Carlos y tú, sujeto expreso. Ahí lo tienes. Ahora, según la cantidad de núcleos, simple o compuesto. Por ejemplo, mis amigos juegan fútbol. Sujeto a mis amigos, un solo núcleo. Si yo digo, Carlos y David juegan fútbol. ¿Quiénes juegan fútbol? Carlos y David, dos núcleos. Carlos, David, sujeto compuesto. Ahí lo tienes. Ahora, siguiente. ¿Y tú te has dado cuenta de que esta clasificación según la cantidad de núcleos y según su estructura es la misma que vimos en frase nominal? ¿Sí o no? Igual acá, mira. Sujeto complejo, claro. Sujeto complejo el que tiene modificador indirecto o aposición. Incomplejo el que no tiene ni modificador indirecto ni aposición. Y esto lo vamos a ver aquí, ¿ya, chicos? Volvamos, como te dijo tu ex, volvamos. A ver, a ver. ¿Me vas a decir si las siguientes oraciones presentan un sujeto complejo o incomplejo? A ver, a ver, a ver. Aquí está, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Ya, ahora dime. La primera, los ojos chinitos de José y sus cabellos tan ensortijados. Es una frase nominal. Perdón, ¿es un sujeto complejo o incomplejo? ¿Qué dicen mis amores? ¿Sujeto complejo o incomplejo? A ver, a ver. Este es un sujeto con... No, 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 no. ¿Es complejo? ¿Tiene MI para decir que es complejo o tiene aposición para decir que es complejo?
Dice, los ojos chinitos de José. Así, ¿no? Sí tiene. MI. Claro. Ah, ya. Y si yo hubiese dicho solo los ojos chinitos y los cabellos tan ensortijados y no estuviese de José, ahí sí sería incomplejo. Correcto, mi amor. Amores como el nuestro. Complejo también, ¿sí o no? Sujeto complejo. Eso, sujeto complejo. Ahora, Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios. ¿Te has dado cuenta de que todos son complejos? ¿Por qué, profe? Porque tenemos aquí aposición explicativa y en el otro tenemos aposición especificativa, ¿sí o no? También es complejo. Y el último también tiene MI, es complejo. Si hubiese dicho, a ver, mis buenos amigos, ese es un sujeto. Amigos núcleo, mis y buenos modificadores directos. ¿Cómo sería? ¿Complejo o incomplejo? Mis buenos amigos, ¿complejo o incomplejo? Incomplejo, porque tienes MD, pero el MD no te interesa. Lo que te interesaría es el MI. Incomplejo. Correcto, mis amores. Ya está la clasificación. Ahora vamos con lo siguiente. A ver, borramos. Y una clasificación más. Aquí faltaba, chicos, la clasificación A. Según quién realiza la acción, activo y pasivo. Por ejemplo, si yo digo, a ver, Carlos estudia lenguaje. A ver, Carlos estudia lenguaje. Eh, ¿El sujeto Carlos es activo o pasivo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Activo o pasivo? Activo, ¿no? ¿Por qué? Pregunto, ¿quién realiza la acción de estudiar? A ver, dime, eso debo preguntar. ¿Quién realiza la acción de estudiar? Y quien realiza la acción de estudiar es el sujeto Carlos, ¿sí o no? Ya. Este entonces es un sujeto activo. ¿Por qué? Porque está realizando la acción. Ahora, pero si yo dijera, por ejemplo, lenguaje es estudiado, es estudiado por Carlos. Ya, lenguaje es estudiado por Carlos. A ver, chicos, en esta nueva oración, ¿el sujeto cuál es? Mira, tu verbo tiene la estructura ser más participio. Cuando tú tienes la estructura ser más participio, de frente, tú tienes que pensar en que esta es una oración pasiva, ¿de acuerdo? Ser más participio solo aparece en oraciones pasivas. Bien, ahora, ¿el sujeto cuál es? Lenguaje. Ahora pregunto, ¿quién realiza la acción de estudiar? Muy bien, hijos. ¿Quién realiza la acción de estudiar? Carlos. O sea que tu sujeto lenguaje ahora es un sujeto pasivo. Y aquí vamos adelantando algo más, chicos. Como tu sujeto es pasivo, tu oración también, ¿cómo se clasifica? Como una oración pasiva. Y en una oración pasiva, excelente, mis amores. Y en una oración pasiva, ¿cuál es el nombre de ese elemento que realiza la acción? El elemento que realiza la acción en una oración pasiva y que esté encabezado por la preposición por es el agente, ¿sí o no? El agente que está encabezado por la preposición por. También lo puedes llamar complemento agente. Excelente, mi amor, eso es. Muy bien, hemos terminado. No, profe, no diga eso. Hemos terminado con el sujeto, ya, tranquilo, no te traumes otra vez, tranquilo. Hemos terminado, es una frase que te da mucho miedo, ¿verdad? A ver, veamos, ahora hablemos del predicado. ¿Qué es el predicado? Es lo que se dice del sujeto. Hay dos tipos de predicado, el predicado nominal y el predicado verbal. Lo mismo que vimos en frase verbal. Predicado nominal, también llamado frase verbal atributiva, ¿por qué? Porque tiene verbo copulativo más atributo. Predicado verbal, también llamado frase verbal predicativa, ¿por qué? Porque tiene verbo predicativo, verbo que sí tiene sentido completo y por eso nunca estará acompañado por un atributo. Tu amigo espera una oportunidad. ¿Cuál es el verbo, mi amor? El verbo aquí es, tenemos que buscar al verbo para saber qué tipo de predicado hay. Y el verbo es espera, ¿sí o no? ¿Quién espera? Tu amigo sujeto. Ya está. Ahora, cuando yo digo que tu amigo espera, ¿tiene sentido, sí o no? ¿Sí? Entonces espera, ¿qué tipo de verbo es? ¿Es un verbo copulativo o predicativo?
¿Qué dicen mis hermosos? Verbo predicativo. Y como tu verbo es predicativo, ¿qué tipo de predicado tenemos aquí, mis hermosos? Predicado verbal. Así de sencillo, ¿sí o no? O también llamado frase verbal predicativa. Ustedes están muy atentos. El verbo es están. ¿Quiénes están? Ustedes sujeto. Ahora dime, si yo digo simplemente ustedes están, ¿tiene sentido? Ah, no, profe. Ese es un verbo copulativo. Muy bien. Y como tu verbo es copulativo, ¿qué necesita para tener sentido, hijo lindo? ¿Qué necesitamos para que esto tenga sentido? Necesitamos del atributo. Muy bien. Entonces acá, como tenemos verbo copulativo más atributo, ¿qué tipo de predicado apareció ahora? Tú lo sabes. Este es un predicado nominal. Y listo, ya lo tienes, ya lo tienes. Siguiente, tu enamorada estaba en el parque y no era contigo, uy, 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 y no era contigo, bebé. Estaba es el verbo, ¿sí o no? ¿Quién estaba? Tu enamorada, sujeto, lo demás predicado. Ahora, si yo digo tu enamorada estaba, normalmente sería un verbo copulativo, ¿sí o no? Dime, ¿estaba es un verbo copulativo en esta oración, sí o no? No, muy bien. Tú no caes, ¿verdad? Tú ya no caes, bastante caíste con él o con ella. Entonces, este es un verbo predicativo. ¿Por qué, profe? Porque no hay un atributo. No, profe, no. En el parque no es un atributo. ¿Dónde estaba? En el parque. Es nuestro complemento circunstancial de lugar. Y al no haber un atributo, ese verbo estar, que normalmente es copulativo, se transformó en predicativo. Por lo tanto, ¿qué tipo de predicado tenemos aquí, mis hermosos? ¿Predicado? Dilo. ¿Predicado? Eso. Predicado verbal. Y está. Predicado verbal. Ya lo tienes. ¿Qué pasó ahí? A ver. Se mamó la mis. A ver, predicado verbal, ¿no? Ya está, predicado verbal. Listo, hijos. Seguimos, seguimos, seguimos. Muy bien, gracias. Gracias por sus participaciones. Los estoy leyendo, chicos, ¿ah? Los estoy leyendo. Uy, Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita fue ilusionada por Daniel. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo, mis hermosos? Eso, tú no vas a caer con esto, ¿verdad? Tú sabes que ser más participio es una perífrasis. Es más, aparece solo en oraciones pasivas. A ver, ¿quién fue ilusionada? Estrellita. Estrellita es el sujeto, lo demás es el predicado. Fue ilusionada. ¿Verbo de qué tipo? ¿Copulativo o predicativo? Verbo predicativo. Excelente, mis hijos. Entonces, ¿qué tipo de predicado tenemos acá? Predicado verbal. Ya lo tienes. Listo, mis amores. Ahora continuamos. Estructura del predicado, chicos. Aquí tienes toda la estructura del predicado. Mira, acá lo he esquematizado para que lo veas así bien bonito, ya bien bonito todo, bien ordenadito ahí, para ti con cariño, mira. A ver, en el predicado lo más importante es el núcleo. Y el núcleo, que puede ser un verbo simple, formado por una palabra, un verbo compuesto, cuando tiene el haber más participio, o una perífrasis verbal. En esta oración, ella va a jugar contigo. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Tú sabes que tu sujeto es ella. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Vamos, mis amores. ¿Va o va a jugar? Núcleo del predicado. Va a jugar, porque lo puedes reemplazar y decir jugará, una perífrasis verbal, ¿verdad, mis hijos? Muy bien. Ahora, el atributo, ya lo hemos visto hace un momento. El atributo le da sentido al verbo copulativo. Puede ser una frase nominal o una frase adjetiva. Borra esto de frase preposicional, no, ¿ya? Esto no. Puede ser una frase nominal o una frase adjetiva. Por ejemplo, y recuerda que le da sentido al verbo copulativo. José es el sujeto en esta oración. ¿Sí? José. Ahora, si yo digo José está, ¿tiene sentido decir solamente José está? No, ¿no? ¿Está qué tipo de verbo es? Está es un verbo copulativo. ¿Y qué necesita el verbo copulativo? Ya tú sabes, un atributo. Muy bien. Entonces está, como este es tu verbo copulativo, ¿qué requiere tu verbo copulativo? Tu verbo copulativo necesita de un atributo. Listo. Entonces, muy contento es tu atributo. Ya lo tienes. Ahora, muy contento, chicos, es una frase nominal o una frase adjetiva.
¿Cuál es la palabra más importante en muy atento? El adjetivo atento, ¿sí o no? Entonces, frase adjetiva. Si yo dijera, tú eres mi mejor alumno. Mi mejor alumno es el atributo. ¿Y mi mejor alumno qué tipo de frase es? ¿Nominal o adjetiva? Frase nominal. ¿Por qué, profesora? Porque en la frase mi mejor alumno, la palabra más importante es el sustantivo alumno. Frase nominal, porque tiene como núcleo el sustantivo. Eso es. El atributo puede ser una frase nominal o una frase adjetiva. Objeto directo es el elemento sobre el cual va a recaer la acción y se reemplaza por los pronombres lalos o lolas más el verbo. El reemplazo nunca te va a fallar. Esto lo vimos también en frase nominal. Mira, aquí el verbo es aprendió. ¿Cuál es el objeto directo? ¿Lenguaje, sí o no? ¿Por qué, profe? Porque puedo decir que Kiara lo aprendió. Ya lo tienes. Entonces, lenguaje es tu objeto directo. Kiara lo aprendió. Bien, ahora, el objeto indirecto es quien se beneficia o se perjudica con la acción. Puedes reemplazarlo por los pronombres leles más el verbo. Nunca te va a fallar el reemplazo, mi amor. Profesora, a mí me enseñaron también que había una pregunta para hallar al objeto directo. ¿Qué es lo que más el verbo? Cierto. Eh, pero, por ejemplo, cuando yo digo, tú eres mi gran alumna, ¿qué es lo que eres? Mi gran alumna, pero eres, como es un verbo copulativo, lo que viene después es un atributo, ¿sí o no? Ahora mira, acá, Kiara aprendió lenguaje, Kiara lo aprendió, el reemplazo nunca falla. Ahora mira, cuando yo digo, por ejemplo, Kiara ama a Diego, yo no puedo preguntar qué es lo que ama, ¿sí o no? Porque ella es a quien ama. Entonces, el qué es lo que no siempre te funciona, pero el reemplazo por Lalos y Lola sí. Kiara ama a Diego, Kiara lo ama. ¿Te dice cuenta? Ahora, el objeto indirecto se reemplaza por leles. El verbo de esta oración, ¿cuál es? El verbo de esta oración es trajo. ¿Cuál es, cuál es el objeto indirecto? El objeto indirecto es el oí. Trajo regalos para todos. El oí es para todos, ¿sí o no? El oí es quien se beneficia o se perjudica con la acción. Si yo digo trajo regalos para todos podría reemplazar por les, ¿sí o no? Y decir les trajo regalos, objeto indirecto. Profe, ¿y cómo funciona regalos? Ah, chicos, regalos, ¿cómo funciona? A ver, tú sabes. ¿Cómo funciona regalos? Como el objeto, por supuesto, mi amor, el objeto directo, excelente. ¿Cómo así, profe? El objeto directo lo reemplazo por los trajo para todos. Y el objeto indirecto lo reemplaza por leo, les trajo regalos. ¿Viste? O de oí. Profe, pero en vez de decir así, los trajo regalos o les trajo, perdón, los trajo para todos o les trajo regalos, yo podría reemplazar tanto a lo de como a lo oí, ¿no? Por supuesto, mi amor. ¿Y cómo dirías? Se los trajo. Ah, ¿se puede, sí o no? ¿Puedo decir se los trajo, sí o no? Y si yo digo se los trajo, chicos, si yo digo se los trajo, ¿sí te das cuenta de que hay un o de y hay un oí también acá? ¿Sí o no? ¿Sí? Los, ¿cómo está funcionando? Los está funcionando como el objeto directo. ¿Y el sé cómo está funcionando? Muy bien, hermosos. ¿Y el sé cómo está funcionando, mis hijos? Como el objeto indirecto. O sea que los está reemplazando a regalos y se está reemplazando para todo. Eso es. Bien, chicos. Ahora continuamos. El complemento predicativo. ¿Quién es? Es un adjetivo o una frase adjetiva que acompaña al verbo predicativo, al verbo que sí tiene sentido completo. Por ejemplo, José observa muy atento a Paola. Mira aquí. ¿Cuál es tu verbo? Tu verbo es observa, ¿sí o no? Si yo dijera José observa, ¿podría acabar ahí la oración o no? ¿Qué dicen, hijos? José observa, ¿puede acabar ahí la oración? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el verbo es predicativo. Entonces, si hay un adjetivo o una frase adjetiva que acompaña al verbo observa, ese adjetivo o frase adjetiva es el complemento predicativo, cuya abreviatura es PVO.
Por eso yo de cariño lo llamo pavo. El pavo, ¿ya chicos? Así lo llamo yo al complemento predicativo, el pavo. A ver, veamos. ¿Hay pavo o no hay pavo, hijos? ¿Cuál es el pavo? ¿Cuál es el complemento predicativo? ¿Me ayudan? Yo te espero, no como ella que no te esperó. Hay una frase adjetiva que está acompañando al verbo observa. ¿Cuál es esa frase adjetiva, chicos? Recuerdan que para que sea una frase adjetiva, tiene que tener como palabra más importante a un adjetivo. Arianita nos dice muy atento. ¿Están de acuerdo con Ariana, hijos lindos? ¿Sí? Muy atento. ¿Cuál es la palabra más importante? Atento. Y atento es un adjetivo. ¿Cómo me doy cuenta, profe, de que atento es adjetivo? Pregunto quién es o quiénes son. ¿Quién es atento? José. ¿Sí? Muy atento es adjetivo. Entonces, atento es adjetivo y muy atento es una frase adjetiva. ¿Cómo funciona esta frase adjetiva? Como un pavo, el complemento predicativo. Ahora, chicos, a Paola, ¿cómo funciona a Paola? ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo funciona a Paola? ¿Quién me dice cómo funciona a Paola? ¿Mm? ¿Alguien que quiera atreverse? El agente, pero recuerda que el agente solo aparece en oraciones pasivas y el verbo tendría que tener ser más participio. No es, ¿no? Y está encabezado por la preposición por el agente. No es un agente. Podría ser un objeto directo. El pavo es muy atento. El pavo es muy atento. A Paola, ¿cómo funciona a Paola? ¿Objeto directo u objeto indirecto? ¿Qué me dicen, hijos? Si es OD, lo reemplazamos por la, los lolas. Si es OI, lo reemplazamos por leles. ¿Sí se dieron cuenta? Simenita, a ver, Simenita de mi corazón, revisamos. Mira, yo digo, sí, ¿no? Ah, te diste cuenta. Qué bueno, mi amor. Mira, ¿por qué? José observa muy atento a Paola. ¿José le observa o la observa? Ah, profe, la observa, profe. Claro. Entonces, a Paola está funcionando como tu objeto directo. Chicos, hasta aquí estamos bien. ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí? ¿Todo correcto? Yo sé que está bastante resumido el tema, pero es que tenemos tres temas hoy, ¿no? Tres temas. Clasificación de la oración también está. Pero sí, ¿no? Lo importante, chicos, que se entienda la explicación. ¿Bien? Ahora, mis hermosos. Qué bueno que todo esté bien, mis hermosos. Gracias, gracias. Ahora, mira, igual acá, mira, Luis tiene limpias las manos. ¿El verbo cuál es? El verbo es tiene. Mm, ya, sujeto Luis. Chicos, y tiene es un verbo predicativo, ¿sí o no? Porque yo puedo decir Luis tiene y ahí puede acabar la oración. Tiene sentido completo, el verbo tener, poseer. Bien. Ahora, como tu verbo es predicativo, si hay un adjetivo que lo acompañe, ese sería el pavo. Hijos, ¿hay pavo o no hay pavo? Y si hay pavo, ¿cuál es el pavo? ¿Cuál es el complemento predicativo, mis amores? ¿Cuál es el pavo, hijos lindos? El adjetivo que está acompañando al verbo tiene. Si hay uno ahí, ¿cuál? Limpias. Sí, no duden, mis amores, limpias. Sí, profe. Sí, limpias. ¿Por qué? ¿Quiénes están limpias? Las manos. Ah, sí es un adjetivo. Entonces, este es tu pavo, ¿de acuerdo? Aquí tienes tu pavo, tu complemento predicativo. Ya, pero nos falta un elemento más. ¿Cómo funcionan las manos? ¿Qué elemento del predicado es las manos? Las manos es el, vamos hijos, ¿qué elemento del predicado es las manos? Excelente, mis amores, el objeto directo, porque podemos reemplazar y decir que Luis las tiene limpias, ¿sí o no? Las tiene limpias, claro. Ahora, hay dos tipos de complemento predicativo, chicos. Ah, que sí, profes, también hay una clasificación aquí. Sí, mi amor, hay una clasificación. Hay un complemento predicativo subjetivo y hay un complemento predicativo objetivo. Ay, la profe, ¿y cómo es eso? Ya, ahora te explico, mira. Subjetivo y el otro es el complemento predicativo objetivo. ¿De qué va a depender eso, mis amores? Miren, es subjetivo cuando el complemento predicativo siempre va a modificar al verbo.
siempre al verbo, pero a un elemento más. Si es subjetivo, va a modificar al sujeto. Por eso subjetivo viene de sujeto, modifica al sujeto. Profe, ¿y cuándo es entonces objetivo? Ah, es objetivo cuando modifica al objeto directo. Modifica al objeto directo. Entonces ahora, mis hijos lindos, yo necesito que ustedes me digan qué tipo de pavo estamos encontrando en el primer ejemplo. Veamos, 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 veamos. Mira, dice, José observa muy atento a Paola. Yo quiero saber quién está muy atento, ¿verdad? Dime, ¿quién está muy atento? ¿Paola o José? Ah, José, ¿sí o no? Uy, ¿y José qué elemento es? ¿El objeto directo o el sujeto? El sujeto. Entonces, ¿qué tipo de pavo tenemos aquí, hijos lindos? ¿Este es un pavo? Dilo, dilo, vamos, sin temor. Pavo, excelente, mis amores. Pavo subjetivo. Así de fácil, recontra fácil como tú lo has podido notar. ¿De acuerdo? Ya, ahora mira, la siguiente. Luis tiene limpias las manos. El pavo es limpia, ¿sí o no? El pavo es limpias. Ahora dime, ¿quiénes están limpias, Luis o las manos? Ah, las manos, profe. ¿Y las manos qué es? ¿Sujeto u objeto directo? Objeto directo. Entonces, ¿qué tipo de pavo tenemos ahora aquí, mis hijos? ¿Este es un pavo? Excelente, sí, sí, sí. Ese es un pavo objetivo. ¿Qué tal, hijos míos? ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? ¿Vamos bien, mis hermosos? ¿Me confirman si todo está bien? ¿Vamos, hijos? Somos 73 en la reunión, ¿sí? Ok, hijos. Bien, ahora, siguiente elemento, chicos, el agente agente. Agente agente, que es quien realiza la acción cuando el sujeto es pasivo. María es amada por Juan. ¿Cuál es el verbo? El verbo es, porque desde el verbo tenemos que fijarnos. ¿Y el verbo aquí cuál es? Es amada, ¿sí o no? ¿Y quién es amada? ¿Quién es amada, chicos? María. ¿Quién como ella, profe? María, María. Ya. Es amada sujeto María, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿habrá gente? Recuerda que hay agente cuando el sujeto es pasivo, ¿sí o no? Y mira, solo por el hecho de que tú tienes ser más participio, esta ya es una oración pasiva. Pero vamos a corroborar que realmente hay agente, ¿ya, chicos? Para ello preguntamos, excelente, mi amor, muy bien, por Juan. ¿Quién realiza la acción de amar? Ah, ¿y quién realiza la acción de amar, mis amores? Juan, profe, Juan. Ah, ya. Entonces, María, tú sabes, María es un sujeto pasivo. Ah, ¿por qué? Porque no realiza la acción. Tu sujeto es pasivo. Y si tu sujeto es pasivo, ¿cómo clasificamos a toda tu oración? Como una oración pasiva. Bien. Y en una oración pasiva, quien realiza la acción es un elemento del predicado llamado agente agente. Y este agente agente está encabezado por la preposición por. Ya lo tienes. Por Juan, ese es tu agente. Muy bien, chicos. Ya hemos visto entonces el elemento agente, el agente agente. Bien. Y finalmente tenemos, para terminar con la estructura del predicado, tenemos a los complementos circunstanciales. Puede ser de lugar, de tiempo, cantidad, etcétera. Mira, de lugar. Vi a María en el parque. ¿Cuál es el circunstancial del lugar? Vi a María en el parque. ¿Dónde la vi? En el parque, ¿verdad? Ahora, desde ayer, desde ayer estoy estudiando lenguaje. ¿Cuál es el circunstancial de tiempo? ¿Desde cuándo estoy estudiando? Desde ayer. Muy bien. Ahora, él te engañó demasiado. ¿Cuál es el circunstancial de cantidad? ¿Cuánto te engañó? Demasiado, profe, demasiado. Muy bien. Ahora, por ejemplo, tú bailas atrevidamente. ¿Cómo bailas? Atrevidamente, circunstancial de modo. Te dejó porque nunca te quiso. ¿Cuál es el circunstancial de causa? ¿Por qué te dejó, mi amor? ¿Por qué te dejó?
Porque nunca me quiso, profe. Porque nunca te quiso, ¿sí o no? Finalidad, claro. Por ejemplo, él te ruega para que vuelvas. ¿Para qué te ruega? Dime, ¿para qué te ruega? Para que vuelvas. Circunstancial de finalidad, para volver, dice, para que vuelvas, ¿no? Claro. Ahora, otra. Por ejemplo, eh, dice, salí con tu primo. ¡Ah! Profe, ¿qué está hablando? ¿Con quién salí? Con tu primo. Circunstancial de compañía. Tropezaste con la misma piedra. ¿Cuál es el circunstancial de instrumento? ¿Con qué tropezaste? Con la misma piedra, ¿sí o no? Ahora, de tema. Hoy estamos hablando sobre el predicado. ¿Cuál es el circunstancial de tema? ¿Sobre qué estamos hablando? Sobre el predicado. Afirmación. Yo sí te amo. Sí. Negación. Él nunca volverá. Nunca. Tal vez regreses con él. Tal vez duda. ¿Listos, chicos? Eso es. Bien. Y ahora sí, vamos con la clasificación de los verbos. Perdón, sigo con los verbos yo. La clasificación de la oración. Primero, la oración es definida como la unidad básica de la comunicación lingüística. Puede estar formada por una o más palabras que expresan un pensamiento completo. Y toda oración debe expresar la intención o la actitud del hablante. Y además, toda oración es independiente, por eso termina en un punto. Quiero que me digas si lo siguiente es o no es una oración. Dice así, ¡ay! ¿Es oración, chicos? ¿Qué dicen? ¡Ay! ¿Es oración, sí o no? ¿No? ¿Mm? ¿Ya? ¿Seguros de que no es oración? No sé, profe, yo estoy dudando. Ya, mira. eh, hay oraciones que están formadas por una palabra. Profe, pero no tiene verbo. Hay oraciones que no tienen verbo. Pero ¿cómo me doy cuenta de si esto es o eso? Muy bien, mi amor, es una oración unimembre. ¿Cómo me doy cuenta de que esta sí es una oración? ¿Por qué? Porque debe expresar la intención del hablante. Cuando yo digo, ¡ay! ¿Cuál es mi intención? De repente me hinqué con una aguja, digo, ¡ay! Estoy indicando dolor, ¿sí o no? Ah, o de repente estoy caminando y uno de ustedes me pasa la voz, me dice, profesora, yo, ¡ay! ¿Qué estoy indicando? Sorpresa, ¿verdad? Claro, sorpresa. Qué bonito sería encontrarme un día con ustedes, profesora. Yo soy tal, yo soy tal de su ciclo virtual paralelo. Qué bonito sería, chicos, encontrármelos. Ya llegará el momento. Chicos, van a ir el día, el día, el día de las biolimpiadas. ¿Ustedes también van a participar o no? ¿Van a estar en las biolimpiadas? ¿No? ¿Algunos de ustedes no? ¿No van a estar? Yo quería conocerlos. No importa, ya, igual nos conocemos por acá, ¿no, chicos? Igual, aunque no tenga sus caritas, aunque solo no pueda ver sus caritas, sí siento sus corazones, hijos. Ya, no me van a hacer llorar, no me van a hacer llorar, yo quería conocerlos, chicos, ya, no importa, igual, ¿sí? Igual, algún día si me ven, pásenme la voz, ya, chicos, donde estén, ¿sí? A veces me ocurre así, he tenido alumnos virtuales, y un día se está caminando así, profesora, y yo, nunca los he visto, ¿no? Y me dice, y me dice, profesora, yo soy su alumno de, bueno, tal academia, profesora, del virtual. Y yo, ¡ay! Y es como si y así, hijo lindo, y me los abrazo así bien bonito, chicos. Ojalá algún día pueda conocerlos. Somos robots virtuales, me dice, te pasas, estrellita, ¿no? Ustedes no son robotitos, hermanos. Ustedes no son robotitos, ustedes tienen un corazón muy lindo. Los amo mucho, mis hijos lindos. Somos IA, dice. Así hablan de usted, Miss Katy, dice. La Miss Katy es IA, dicen así. Yo también los quiero mucho, hijos, ¿verdad? Es poco el tiempo que estamos juntos, pero me he llegado a encariñar mucho con ustedes, chicos.
Pero recuerdo que las primeras clases era un poco más frío todo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Yo me acuerdo de la primera clase y la segunda clase, los notaba así muy distantes, pero ya poco a poco ya creo que me gané su confianza, ¿no, chicos? ¿Sí? Y ahora nos amamos. Estábamos entrando en confianza, sí, ya veo, sí. Y ahora hay mucha confianza, ¿no? Los amo, hijo, los amo. A usted también, Miss, aunque digan todos que es IA. Yo sé que no es IA, Miss, yo sé que no es IA. Continuamos, hijos lindos. Ya, entonces aquí. Besito para usted, Miss. Besito para usted, Miss Katy. Ahora mira, ay, entonces sí es una oración, pero esta es una oración unimembre. ¿Por qué, profesora? Porque no podemos dividirla en sujeto y predicado. Esta oración, al no tener un verbo conjugado, es imposible identificar al sujeto, porque tú sabes que para identificar al sujeto, tú tienes que buscar al verbo, ¿sí o no? Entonces, esta sí es una oración. ¿Pero qué tipo de oración es esta? Es una oración unimembre, como me lo han dicho mis alumnos bellos por acá. Esta es una oración unimembre. Bien, a ver, si yo digo, por ejemplo, eh, eh, no se rindan, ¿también es una oración, sí o no? No se rindan. Y la oración debe terminar en un punto. ¿Sí? ¿Es una oración? Obvio que sí, ¿verdad, mis hijos bonitos? Es una oración. Ahora díganme, ¿es una oración unimembre o bimembre? Esta sí es una bimembre. Profe, ¿pero por qué? ¿Acaso ahí está el sujeto? Es cierto, no está el sujeto presente, pero está sobreentendido, ¿sí o no? Porque si yo digo que no se rindan quiénes, no se rindan quiénes. Sujeto tácito, us, ustedes, mis hijos lindos, ¿sí? Ustedes, a pesar de las dificultades, hijos, ustedes nunca se rindan. Si ustedes quieren ser profesionales, tienen que darlo todo, ¿ya, chicos? No se rindan nunca, hijos, no se rindan nunca. Lo peor que podemos hacer nosotros es rendirnos, chicos. Yo también, para mí también fue difícil poder terminar mi carrera, chicos. Yo tuve que estudiar y trabajar para poder, bueno, yo tuve que trabajar para poder terminar mi carrera. No me rendí, gracias a Dios. Si no, ahora no estaría con ustedes, imagínense, pues chicos, ¿no? Cuando uno realmente quiere algo, tiene que darlo todo. Hijos, denlo todo, mis amores. Lo van a lograr. Ahora, vamos a continuar con la clasificación de la oración. Según la intención del hablante, tenemos a las oraciones enunciativas, dubitativas, desiderativas, imperativas, exclamativas e interrogativas. Enunciativas, cuando tu intención es afirmar o negar, vas a informar. Ustedes jamás se rinden, estoy informando. Dubitativa, tal vez ella te ame, hay duda. Desiderativa, deseo, ojalá cumplas tus proyectos. Imperativa o exhortativa, no me dejes. Profe, pero ahí tienes signo de exclamación, ¿no es exclamativa? No es exclamativa, porque lo que te importa es la intención del hablante. Y al decir no me dejes, tu intención no es mostrar sorpresa, es dar una orden. Por eso es imperativa. ¿De acuerdo? Exclamativas. Chicos, hay dos tipos de exclamativas, directas e indirectas. Directas cuando tienes los signos de exclamación. ¿Cómo has cambiado? Sí, después de muchos años lo vuelvo a encontrar. Después de más de 20 años lo volví a encontrar. Sí. Y le dije así, ¿cómo has cambiado? Sí, ya no tenía cabello, chicos. Sí, 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 ya no tenía cabello ya. Y tenía una barriga prominente. Mentira. A veces los cambios no son para bien, a veces son para mal, ¿no, chicos? Terrible. Ahora, indirecta, dice, me sorprende cuánto has cambiado. Mm. También hay sorpresa, pero ya no utilizas los signos de exclamación. Bien, ahora, interrogativas, pueden ser directas o indirectas. Directas, igual, cuando tienes signos de interrogación. Por ejemplo, ¿lo volviste a llamar? ¿A qué carrera postulas? E indirectas, cuando no utiliza los signos de interrogación. Dime si lo volviste a llamar. Y en vez de decir a qué carrera postulas, no sé a qué carrera postulas. Si yo digo no sé a qué carrera postulas, quiero que tú me digas cuál es esa carrera. Ahora mira, las interrogativas, ya sean directas o indirectas, cualquiera de las dos, pueden clasificarse en totales y parciales. ¿Cuándo es total? Cuando tú puedes responder sí o no. ¿Cuándo es parcial? Cuando necesitas una respuesta detallada. Ahora sí, yo quiero que me digas la verdad. Sé sincero, sé sincera, por favor.
¿Lo volviste a llamar? Respóndeme. ¿Lo volviste a llamar? No, dice Aramí. Daniel dice no, jamás, dice Ariana no. Frida, Frida sí, recayó, recayó. Estrellita también. No puede ser, chicas, no. Y todos los consejos que les he dado de nada sirvieron. Todo al tacho, todo a la basura, hijos. ¿Lo volviste a llamar? Y tu compañera dice que sí, pero alguien está mintiendo y dice que no. Entonces, si puede responder sí o no, ¿qué tipo? Él llamó mi sí, ¿no? Y tú rapidito le contestaste, ¿verdad, Estrellita? Entonces, como puede responder con un sí o con un no, ¿de qué tipo es? ¿Es una total? Oh. A ver la siguiente. Dice, ¿a qué carrera postulas? Sí. No, no puede responder así, ¿verdad? Ahora sí, dime, ¿a qué carrera postulas? Cuéntame, a ver, cuéntame, quiero saber más de ti. ¿A qué carrera postulas, mi amor? A ver, a ver, medicina humana. Danielito, qué bueno, hijo, qué bueno. ¿Quién más? A ver, ¿ya? Ingeniería eléctrica. Qué chévere, Ivancito. Medicina veterinaria. Qué bonitas carreras, chicos, ¿ah? ¿A qué carrera postulas? No me puede responder con un sí o con un no, por eso es una parcial. ¿Listo? Y lo mismo ocurre para las indirectas, porque la respuesta será igual, mira. Dime si lo volviste a llamar y Estrellita dice sí. Entonces, esa es una total. Ah, ya. Y la otra. No sé a qué carrera postulas. A ingeniería eléctrica. Ah, entonces, ¿de qué tipo es? Ella es una parcial, porque no puede responder sí o no. Listo, mis hermosos. ¿Esta clasificación se entendió? ¿Todo bien hasta aquí? Porque esta clasificación viene bastante en los exámenes de admisión y obviamente también en tu siguiente examen, ¿de acuerdo? Muy bien, mis hermosos. Ahora, siguiente clasificación. Mira, aquí tienes más y también te lo he ordenado bonito para que puedas ver todas las clasificaciones. Mira, todo un panorama aquí. Según la presencia o ausencia de sujeto, puede ser una oración personal o impersonal. ¿Cuándo es personal? Cuando tiene sujeto. Puede ser tácito o expreso. Impersonal, cuando no tiene sujeto, ni siquiera tácito. Por ejemplo, se preparan a conciencia. Dime, ¿quiénes se preparan a conciencia? Chicos, ¿quiénes se preparan a conciencia? Y la respuesta es, y la respuesta es, bueno, yo sé que ustedes se preparan a conciencia, es cierto, mi amor, yo lo sé, pero acá nosotros se preparan a conciencia no podría ser, ¿no? Es cierto, ellos se preparan a conciencia. Ah, entonces sí tiene un sujeto. Profe, pero no está presente, ¿y qué te importa? No necesariamente está presente, también puede estar sobreentendido, ¿verdad? Por eso es personal. Esa es una oración personal. Ahora, no se miente a las mujeres. Niño malo, no se miente a las mujeres. Dime, el verbo es miente, ¿sí o no? Aquí el verbo era preparan, aquí el verbo es miente. Dime, ¿cuál es el sujeto? ¿Hay sujeto? ¿Podría decir que a las mujeres es el sujeto? ¿Sería correcto decir que a las mujeres es el sujeto? No, ¿verdad? ¿Por qué no, profesora? ¿A quién no se miente? ¿A las mujeres, pues, profe? No. ¿Por qué? Porque está encabezado por A. Y si está encabezado por una preposición, no puede ser sujeto. A las mujeres, como bien lo está diciendo Jennifer, no se les miente. ¿Entiende? No se les miente. Objeto indirecto. Ah, ya. No hay sujeto. Entonces, esta oración es impersonal. ¿Quién ha convertido a esta oración en impersonal? ¿Por culpa de qué palabra? Si no estuviese esa palabra, esta oración sería personal. ¿Qué palabra? El pronombre se, ¿sí o no? Haz de cuenta que no existe el se. A ver, vamos a eliminarlo, ¿ya? ¿No miente a las mujeres quién? ¿Quién no miente a las mujeres? Él o ella, ¿te das cuenta? Ah, pero por culpa de ese se, esta oración ¿en qué se convirtió? En impersonal. Bien, ahora, según quién realiza la acción, lo hemos visto, oración activa y oración pasiva, ¿sí? A ver, oración activa, ¿cuándo? Cuando el sujeto realiza la acción. ¿Quién creyó tus promesas? Daniel. ¿Cómo me doy cuenta de que es activa? Pregunto, ¿quién realiza la acción de creer? Ah, profe, ¿quién realiza la acción de creer? Obviamente, pues es Daniel.
Yo, dice. Sí, tú siempre crees, mi amor, tú siempre creyendo, Danielito, toda la vida igual. Daniel, ¿verdad? Sí, Daniel. Daniel. Entonces, Daniel es un sujeto activo. Por eso tu oración es activa. Ahora mira, siguiente oración. ¿El verbo cuál es? Mira, desde el verbo tú ya te das cuenta de que esta es una oración pasiva. Fueron creídas. ¿Tiene ser más participio, sí o no? Y si tiene ser más participio, ya esta es una oración pasiva, pero vamos a corroborarlo. Sujeto, tus promesas. Ahora dime, ¿quién realiza la acción de creer? ¿Quién realiza la acción de creer? Otra vez Danielito, ¿sí o no? Yo, dice Daniel. Entonces, tus promesas es un sujeto. En la anterior, el sujeto era activo, ¿sí o no? El sujeto era activo, ¿sí? Y en esta última oración, tus promesas fueron creídas por Daniel, el sujeto, ¿cómo es? Pasivo. Y en una oración pasiva, ya sabes, ¿quién realiza la acción? El agente, ¿no? El agente que está encabezado por la preposición por. Ya, listo, chicos. Pero nos falta una más, chicos. La oración pasiva refleja. Primero, esta pasiva refleja no tiene la estructura ser más participio. Tiene un verbo simple, en este caso el verbo es regalan, el verbo es alquilan, pero este verbo simple va a estar encabezado ¿por quién? Por el pronombre se. Mira, acá tiene se, acá tiene se. Pero ¿por qué digo que es un sujeto pasivo? Primero, ¿cuándo el sujeto es pasivo? ¿Cuando realiza o cuando recibe la acción? ¿El sujeto pasivo qué hace? ¿Realiza o recibe la acción? Recibe, ¿sí o no? Entonces, vamos a hacer la pregunta, la misma pregunta que hacíamos arriba. La pregunta era, ¿quién realiza la acción de, y le vamos a agregar un infinitivo? Ya, pero antes de eso, quiero que me digas cuál es el sujeto. Antes de esta pregunta, chicos, díganme, ¿cuál es el sujeto en esta oración? A ver, mis amores, ¿cuál es el sujeto en esta oración? Dice, se regalan 3 gatitas. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto, mis amores? Para llegar al sujeto pregunto, ¿quiénes? Y si no me responde, pregunto qué. Tácito podría decir que ellos se regalan 3 gatitas. 3 gatitas. ¿Por qué? Mira, primero pregunto, ¿quiénes? ¿Quiénes se regalan? Ay, profe, ¿qué estás diciendo? Ya, no me responde la pregunta, ¿quiénes? No es impersonal, Oscar, cuidado. Ahora, ¿qué se regalan? Mira acá, ¿qué se regalan? 3 gatitas. Y yo sé por qué Oscar estaba pensando que era impersonal. Yo sé por qué, hijo. Yo sé. Porque arriba, mira, teníamos una oración parecida. No se miente a las mujeres, ¿sí o no? Claro, profe, porque ahí también estaba el C, pues, y ese C hacía la oración impersonal. ¿Y por qué era impersonal? Porque a las mujeres no podía ser sujeto porque está encabezado por A. Pero 3 gatitas sí puede ser sujeto, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Porque no tiene la A. ¿Sí se entiende esto, Oscar? Por eso, para ayer al sujeto yo pregunto, ¿quiénes se regalan? No me responde, pero tengo una segunda opción, que se regalan 3 gatitas. ¿Listo? Muy bien, mi amor, eso es. Tiene que, chicos, esto tiene que quedar muy claro. Yo, sí, si yo fuese la pre, yo te preguntaría esto en tu siguiente examen. Si yo soy San Marcos, yo te pregunto esto en tu examen de admisión también, en el examen general. Es más, este tipo de oración, la pasiva refleja, ya ha venido en el último examen de admisión de San Marcos. Así que atentos, ojito con esto, ¿ya chicos? Miren, dice, primero, el sujeto entonces es 3 gatitas. Pero este sujeto, ¿cómo me doy cuenta de que es pasivo? Ah, ya. Y si fuese, dice, ya, primero explicamos esto y luego la oración de Annie. A ver, 3 gatitas. Es un sujeto pasivo, ¿por qué? Yo pregunto, ¿quién realiza la acción de regalar? Dime, ¿las gatitas se regalan solas? No, hay alguien que las regala. Entonces, por eso tu sujeto es pasivo, porque las gatitas no se regalan solas. ¿Y por qué refleja? Pasiva, ya sabes por qué es pasiva. ¿Y por qué refleja? Porque la acción regresa al sujeto, recae sobre el mismo sujeto. ¿Cómo así, profesora? La acción de regalar sobre quiénes recae. ¿Qué es lo que se regalan?
a las gatitas, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? La acción de regalar recae o vuelve sobre las mismas gatitas. ¿Sí se entiende esto, hijos? ¿Me confirman si se está entendiendo o no? Y si no, vamos a ver una oración más, ¿ya? Sí, si no me responden es porque todavía no queda claro. No se preocupen, mis amores. No se preocupen. Por ahí, Arianita, qué bueno que me has entendido. Para mis demás alumnos, un ejemplo más. Se alquilan habitaciones. ¿Cuál es el sujeto? Allá. La diferencia con la pasiva, dice, mira, en la pasiva, pasiva, sin decir pasiva refleja, la pasiva refleja tiene que, primero por el verbo, ser más participio. ¿Ya? Ahora, y en la pasiva, no en la pasiva refleja, sino en la pasiva, quien realiza la acción es el agente. Yo pregunto, ¿quién realiza la acción de creer? Daniel. ¿Te das cuenta? En la pasiva solo el verbo es ser más participio. En la pasiva refleja, tienes un verbo simple, regalan, alquilan, etcétera, y acompañado por el pronombre se. ¿Estamos de acuerdo, Neira, Cristian? ¿Sí? Ahora mira, vamos con la siguiente oración. Se alquilan habitaciones. ¿Cuál es el sujeto? Qué bueno, mi amor. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Ayúdenme, por favor, hijos. Habitaciones, ¿sí o no? ¿Qué se alquilan? Habitaciones. Muy bien. Ahora, ¿por qué pasiva? Pregunto, ¿quién realiza la acción de alquilar? Dime, ¿las habitaciones se alquilan solas? No, hay alguien que las alquila. Por eso es un sujeto pasivo. ¿Y por qué reflejo? Porque la acción de alquilar recae sobre las mismas habitaciones, ¿sí o no? ¿Sí? Porque lo que se alquilan son las mismas habitaciones. Por eso es refleja. Mejor ahora, ¿me confirman, chicos, si se está entendiendo? Con confianza, por favor. ¿Sí? Qué bueno, mis amores. Ahora, su compañera me decía, ¿y si la oración hubiese sido, ya, ahora vamos a ver esto, ya hijos, se hierve el agua. Ahora, si la oración hubiese sido como me consultaba su compañera Ani, ¿verdad? Ani me estaba consultando. Se regalan a 3 gatitas. Así. Se regalan a 3 gatitas. ¿La cosa cambia o no cambia, hijos? Mira, aquí arriba está ya ahora la oración, ¿ya? Se regalan a 3 gatitas. Impersonal. ¿Por qué? Yo no puedo decir que el sujeto es a 3 gatitas, ¿no? ¿Por qué no, profe? Porque está encabezado por A. Y el sujeto no puede estar encabezado por A. Entonces, hago la pregunta. Primero, ¿quiénes se regalan? No me responde. Pregunto, ¿qué se regalan? No puedo decir a tres gatitas porque está encabezada por A. Significa que no hay sujeto. ¿Cómo es esta oración ahora? Estas dos, ¿cómo eran? Las dos, ¿cómo eran? Impersonales. ¿Se entendió la diferencia entre ellas, hijos? ¿Sí? ¿Quedó? Bien. Ahora, decía se hierve agua, ¿no? Ya, a ver, vamos a escribir por acá, ¿ya? Por acá, por acá. A ver. Se hierve agua. A ver, chicos, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Agua. ¿Tiene el se, sí o no? Y tiene el verbo hierve. ¿Y qué se hierve? Agua. Ya. Ahora, el sujeto es agua. Ahora, ¿quién realiza la acción de hervir? ¿El agua se hierve sola o hay alguien que la hierve? Hay alguien que la hierve, por eso tu sujeto es pasivo. Pero la acción de hervir recae sobre la misma agua, ¿sí o no? Sí, entonces se hierve agua también es una oración pasiva refleja. Por pronombre, claro, tienes el pronombre se, ¿verdad? Tienes el pronombre se, eso es cierto, ¿sí? Así te das cuenta también de que es pasiva refleja, porque tiene el se. ¿Mejor? ¿Mejor ahora, hijos? Allá, dice, sí, chévere, hijos, chévere. Y nos falta una clasificación de la oración. Según la presencia de proposiciones, oración simple tiene un solo verbo y por lo tanto no tiene proposiciones, y la oración compuesta tiene 2 o más verbos y por lo tanto 2 o más proposiciones. La cantidad de verbos en una oración compuesta es igual a la cantidad de proposiciones. Mira tu primera oración. Volveremos pronto. ¿Cuál es el verbo?
Un solo verbo, ¿sí o no? Volveremos. Por eso es una oración simple. Ah, ya, ya, ya. Ahora mira, volveremos cuando yo decida. No cuando tú quieras, no, mi amor. Cuando yo decida, yo mando. Terrible tu profe, ¿no? Volveremos primer verbo. Decida segundo verbo. Y como tienes dos verbos, uy, 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 ya tú sabes qué tipo de oración es esta. Como tienes dos verbos, ¿qué tipo de oración es esta, mis amores? Una oración compuesta con dos proposiciones. Mis hijos lindos, ¿se ha entendido hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Excelente, mis amores. Entonces, vamos con las preguntitas, ¿sí? Vamos con sus preguntas, mis hijos. Qué bueno, chicos, qué bueno que estén entendiendo. Hoy hubo bastante información, ¿no, chicos? Pero lo bueno que hayas podido entender todo. Me alegro mucho por ti. Pregunta 1. Dice, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones acerca del sujeto. A ver, mis hermosos, ¿cuál es tu respuesta? Yo te espero, no como él, que no te esperó. A ver, ¿cuál sería tu respuesta, mi amor? Chun, 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 chun. Chun, 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 chun. A ver, a ver. Mm. La primera dice, efectos a largo plazo en la neurona receptora ha de generar la actividad sináptica repetitiva. La frase nominal es sujeto. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué dicen mis amores? Es falso, ¿no? Qué bien, hijos, qué bien. Los felicito, mis amores. Excelente. Yo pensé que ibas a caer, pero tú no caes, ¿verdad? Ya caíste bastante con esa persona. No vas a caer acá conmigo, ¿no? Veamos, veamos. Sí, mira, ¿por qué? Es falsa. Como tú comprenderás, efectos a largo plazo en la neurona receptora ha de generar la actividad sináptica repetitiva. El verbo es ha de generar. Pero dime, ¿quién ha de generar? ¿Quién genera qué? ¿Los efectos a largo plazo generan la actividad sináptica o la actividad sináptica genera los efectos? ¿Es al revés, sí o no? Claro, claro. No necesariamente, tú sabes, el sujeto está al inicio de la oración, ¿no? Puede estar al final también. ¿Quién ha de generar? Y el sujeto es la actividad sináptica repetitiva. Y todo lo demás es el predicado. Si ordenamos la oración sería la actividad sináptica repetitiva ha de generar efectos a largo plazo en la neurona receptora. ¿Se dan cuenta, hijos? A ver, la segunda. 2 dice, presenta sujeto expreso la oración. Hay otras sustancias asociadas a la sinapsis denominadas neuromediadores. Ya, hemos dicho que la primera es falsa, ¿no? Ya. La segunda, ¿cómo es? ¿Verdadera o falsa? ¿Hay sujeto expreso? Mira el verbo. Mira el verbo. ¡Hay! Y no me duele nada. Pero hay. ¿No te hace recordar esto algo? Clasificación del verbo habíamos visto. Eso es, Adrianita. Recuerden, cuando el verbo haber lo reemplazo por hay, ¿es impersonal, sí o no? Ah, y ni siquiera tenemos que reemplazarlo por hay, está reemplazado. Entonces, esta oración es impersonal. ¿Qué significa? Que no puede haber sujeto, ni tácito ni expreso. La segunda también es falsa. Ya tienes dos falsas, creo que ya tienes tu respuesta, ¿no? Ya, pero la última, igual revisamos. La glándula maestra del sistema endocrino del cuerpo humano es la hipófisis. La hipófisis presenta sujeto simple y complejo. ¿Ya? ¿Cuál es el sujeto? El el sujeto es desde la glándula hasta dónde? A ver, la glándula maestra del sistema endocrino del cuerpo humano, ¿sí o no? Ahora, para que sea simple debe tener un solo núcleo. ¿Cuál es el único núcleo, hijos? El único núcleo es glándula, ¿verdad? Ya. Y además, para que sea compleja, ¿qué debe tener? ¿Qué debe tener para ser compleja? Un MI, ¿sí? ¿Cuál es el MI?
del sistema endocrino del cuerpo humano. Ah, entonces sí, es compleja también, MI. Profesora, ¿y cómo serían la y maestra? La, modificador directo, ¿sí? La, modificador directo, y maestra por ser adjetivo modificador directo. Pero ya sabes que es compleja por el MI. Muy bien, chicos. Alternativa era un enano. Siempre lo fue, solo que tú no te querías dar cuenta. Vamos con la pregunta 2, mis hermosos. A ver, ¿qué tipo de sujetos encontramos en las siguientes oraciones? A ver, vamos, hijos lindos. Muy bien, me dice Danielito la 2A. Luego de mi clase, ¿tienen un receso ustedes o sigue de frente una otra clase? ¿Sí tienen un receso? ¿Sí? ¿Cuántos minutitos? ¿10, 15? ¿Cuántos minutitos tienen? Ah, 30. O sea, sí nos podríamos quedar un ratito más, chicos. ¿Sí? ¿Sí podríamos? ¿Sí, Miss? ¿Se puede? ¿Me permite? Oño dice, sí se puede solamente, hijos. ¿Sí? Ya para desarrollar bien el material. ¿Sí? Gracias. Los amo, hijos. ¿Sí? Hagan un esfuerzo. Y yo también voy a hacer mi esfuerzo, chicos. Les diré que estoy dictando desde las 8 de la mañana. Y verdad, chicos, si a veces llego tarde, no es porque me gusta llegar tarde, mis hijos, sino que de la academia me vengo en taxi y a veces el taxi, chicos, se demora. Hoy me cancelaron el viaje y verdad que fue terrible. Es estresante, ¿verdad? Disculpen, sí, más bien disculpen que a veces me demoro un poquito. Gracias, hijos. Ahora, y es la A. ¿Por qué? Miren, Fido, el perro de Pablo y mi perro juegan arriba. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes juegan? Fido, el perro de Pablo y mi perro, ¿sí o no? ¿Te das cuenta de que hay dos núcleos? Primer núcleo, ¿cuál es? Fido, y segundo núcleo, perro, ¿sí o no? Ahora, hay dos núcleos, por eso es compuesta, ¿verdad? Ya, ahora, ¿y por qué activa? Porque sería 1C, ¿no? ¿Por qué activa? Pregunto, ¿quién realiza la acción de jugar? Fido y mi perro, ¿sí o no? Profe, ¿y cómo funciona el perro de Pablo? El perro de Pablo es lo mismo que decir Fido, a posición, ¿sí o no? Mi modificador indirecto. Profe, ¿sería correcto decir también que es una compuesta y compleja a la vez? También es compleja porque tiene MI, que es el perro de Pablo, ¿sí o no? Pero no hay una, entre las opciones, no hay una que diga compuesta y compleja. Pero sí hay activo y compuesto, por eso es la C. Ahora, la siguiente. ¿Qué estuvo delicioso? ¿Qué estuvo delicioso? El rico y cremoso helado artesanal. A ver, ¿y esta de qué tipo es? El único núcleo es helado, ¿sí o no? Helado. Ahora, ¿qué más tienes? El MD, rico MD, cremoso MD, artesanal MD. O sea, es simple y a la vez incomplejo. Simple porque tiene un solo núcleo. E incomplejo, ¿por qué? Porque no tiene MI. Listo. Ya, vamos bien, mira. Sí, sí es. Ahora la siguiente. ¿Fueron socorridos quiénes? ¿Quiénes fueron socorridos, hijos? ¿Quiénes fueron socorridos? Los heridos del centro comercial, ¿verdad? Ahora mira, fíjate en el verbo. Fueron socorridos. Ser más participio, oración pasiva, ¿sí o no? Ah, y mira, yo pregunto, ¿quién realiza la acción de socorrer? Alguien que no son los heridos del centro comercial. Entonces, ¿tu sujeto cómo es? Es pasivo. Ya, profe, pasivo. ¿Pero por qué complejo? Porque heridos es el núcleo y tiene MI del centro comercial. Ah, muy bien, Arianita. Ahora mira, ¿quién ingresó a la prueba? ¿Quién ingresó a la prueba? Un alumno sin carnet ni DNI. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo es alumno, ¿de acuerdo? Un único núcleo. Ahora, ¿por qué decimos que es activo? Para que sea la A. ¿Quién realiza la acción de ingresar? El alumno. ¿Y por qué complejo? Porque tiene MI. ¿Cuál es el MI? Sin carnet ni DNI. Tiene como nexo la preposición sin. Por eso era avioncito, lo que te hicieron, el avión, mi amor. Vamos con la tercera pregunta, ¿sí? Tercera pregunta. Ya, ¿qué te dice?
El verbo predicativo es el constituyente del predicado verbal. ¿Dónde encontramos predicado verbal? Y tú me dices que la respuesta es ¿cuál? Bebecita brr. ¿Sí? ¿Tres bebecita brr? Vamos a ver si es una bebecita, no es una bebecita. Sí, yo creo que sí también, ¿ah? Yo creo que sí, mira, claro. El verbo de la primera oración, ¿cuál es? Están orbitando. ¿Orbitan, sí o no? Tiene sentido completo. Verbo predicativo, verbo predicativo, predicado verbal. Sujeto, los planetas, todo lo demás, predicado verbal. ¿Y cuál me dijes? Ya. Me dijiste que era la 1 y la 4, ¿no? O sea, bebecita. La cuarta. Fueron mis primos al clásico. Mira, este fueron no viene del verbo ser, viene del verbo ir, ¿sí? Y el verbo ir es predicativo. ¿Quiénes fueron? Mis primos sujeto. Ya, pero igual mis primos fueron. Puede acabar ahí la oración, verbo predicativo. Profe, ¿y por qué no pudo ser la primera? Ya, mira, perdón, ¿por qué no pudo ser la segunda? Fíjate en la segunda, mi amor. ¿El verbo cuál es? Están. El sujeto, ¿qué están? Las adendas de los contratados. ¿Pero qué están esas adendas? Listas. Están verbo copulativo y listas atributo, predicado verbal, predicado nominal. Ahora mira, la gravedad entre los cuerpos es sujeto a la gravedad entre dos cuerpos. ¿Pero qué es? Directamente proporcional al producto de sus masas. Ese es el atributo. Descartada por eso. Bien, era una bebecita, bro. Sí, señor, era bebecita. Vamos con la siguiente oración, mis hermosos. Número 4. Número 4. ¿Qué tipo de complementos encontramos en el predicado? Dice así. Santiago había jugado muy entretenido Monopolio por la tarde con sus hermanas. Los complementos verbales son, tú ya sabes que tu sujeto es Santiago y lo demás es el predicado, ¿no? Listo, vamos, hijos. ¿Cuál es tu respuesta? Yo te leo. Y la respuesta sería, 4, primera, ¿no? Había jugado es el verbo núcleo del predicado, ya no lo cuentas porque solo te piden los complementos. Muy entretenido. Si tú te das cuenta, había jugado es un verbo predicativo, ¿sí o no? Eso es, correcto, Danielito. Mira, este es tu verbo predicativo, tiene sentido completo. Ahora, muy entretenido es una frase adjetiva. ¿Y cómo funcionan las frases adjetivas? Como pavos. Ah. Ahora, monopolio. Yo puedo decir, lo había jugado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es monopolio? El objeto directo. Lo había jugado. Ahora, ¿cuándo lo había jugado? Por la tarde. ¿Circunstancial de qué? Circunstancial de tiempo. ¿Con quién había jugado? Con sus hermanas. ¿Circunstancial de qué? Circunstancial de compañía. Ya, entonces, ¿y te falta algo más? No te falta nada más, ¿verdad? Alternativa, como tú me has dicho, corazoncito. Sí, señor. Vamos con la siguiente pregunta, hijos. Pregunta 5. Ya, el atributo es el complemento que describe propiedades, etcétera, etcétera. Tomando en cuenta lo señalado, ¿dónde tenemos atributo? ¿Dónde tenemos atributo, mis hermosos? ¿Mm? Es un enano, ¿verdad? Es un enano. Sí, es un enano, mi amor. ¿Por qué? Mira, uno, el cielo de la ciudad de Arequipa debe estar es como decir está, ¿sí o no? Perífrasis verbal. ¿Pero está qué? Muy despejado es el atributo, correcto, muy bien, mi Cristian. Ahora, ¿qué dice la segunda? La distribución de las horas laborales tiene que ser o será. ¿Pero qué será? Verbo copulativo, equitativo atributo. Y la quinta, la temperatura había estado o estaba verbo copulativo, bastante elevada, atributo. Sí, profe, ¿y por qué no pudo ser la 3? En la 3, ¿cuál es el verbo? Juan quiere, nada que quiere estar.
Porque yo no digo Juan está más comprometido, sino Juan quiere. Juan quiere eso. ¿Recuerdas? Si a partir del infinitivo podías reemplazar por eso, no formaba parte de la perífrasis. Juan quiere eso, el único verbo es quiere y quiere es verbo predicativo, no puede haber atributo. En la cuarta, fueron hallados, ser más participio, verbo predicativo, no puede haber atributo. ¿Vieron, hijos? Por eso es un enano. Era un enano y siempre lo fue, mi amor, solo que tú no te querías dar cuenta. Vamos con las 6. A ver, ¿qué tipo de circunstanciales tenemos? Vamos, hijos lindos. Y la respuesta es... Ta, 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 tan. Y la respuesta será... Bebecita, ¿no? Claro. Víctor cambió la llanta delantera con una gata. Instrumento. Ahora, para el examen de admisión está preparándose. ¿Para qué se prepara? Para el examen. Finalidad. A las tierras italianas llegará. ¿A dónde llegará? A las tierras italianas. Lugar. Ante la escasez de inscritos, cancelarán el seminario. ¿Por qué cancelarán el seminario? Ante la escasez de inscritos. Repitió de memoria el poema. ¿Cómo lo repitió? De memoria, modo. Entonces sí, era bebecita, brr, hijos lindos. Ya, vamos con las 7, chicos. Vamos con las 7. Falta poquito. Dime, a ver, ¿qué te piden? Ah, ya, te están preguntando por el complemento agente, ¿no? ¿Dónde aparece el complemento? A ver, en la oración pasiva el complemento agente está expresado por la frase preposicional, por lo tanto el predicativo es un complemento del verbo predicativo, el sustantivo ta. Ya, el enunciado donde aparecen dichos complementos, o sea, debe aparecer ¿qué? El agente y ¿quién más queremos que aparezca? ¿Quién más queremos que aparezca? El pavo, ¿no? ¿Sí? El pavo. Vamos, ¿cuál es tu respuesta? Avioncito, ¿sí? Veamos. El verbo, primero tú tienes que buscar tu verbo, ¿no? Mira, vamos a buscar el verbo en todas las oraciones, ¿ya? Aquí es, fue hallado. Profe, pero acá dice también fue despedido. Ah, podría ser también. Pero la tercera no es, ¿no? Porque solo es maneja. En la cuarta, profe, también, fueron enviados también. Profe, en la quinta fueron motivados. Sí, también, ¿no? Ah, cuidado, dice. Los estudiantes fueron motivados en su primer día de clase. Aquí el verbo es fueron solamente, viene del verbo ir, ¿no? Ir motivados. Ya, entonces estás entre 3. Ahora, ¿por qué la A? Mira, está muy bien la A. El sujeto es el barco, el barco. Ahora dime, ¿quién realiza la acción de hallar? La guardia costera, profe. Eso. El agente, ¿sí o no? Ese es tu agente. Ahora, profe, pero dice que debe tener pavo. Claro, mira, fue hallado es el verbo. ¿Y cuál es el adjetivo que lo acompaña? Deteriorado. Ese es tu pavo. Por eso es tu respuesta la A. Profe, ¿por qué no pudo ser la B? Sujeto, Joel. Ahora, ¿quién realiza la acción de despedir? No es el agente. Por su mala actitud es la causa, circunstancial de causa, no pasa nada. Inmediatamente tampoco es pavo, porque si termina en mente es un adverbio, no adjetivo. Y los adverbios funcionan como circunstancial de modo. Bueno, como circunstancial, en este caso de modo. Ahora, en la D, ¿quiénes fueron enviados? ¿O qué fueron enviados? Todos los resultados. ¿Quién realiza la acción de enviar? No es el agente presente. No hay agente. Y tampoco tienes un pavo. Descartada. Es avioncito. Chicos, vamos con la pregunta 8. Pregunta 8. Ah, ya. Oración compuesta. Busca tus verbos, mi amor. Vamos. Oración compuesta. Busca tus verbos. ¿Cuál es tu respuesta? Y la respuesta es bebecita, ¿no? ¿Sí? Bebecita, claro, mira, ¿por qué? El primer verbo es, en la B, ha sido informado, ser más participio. Y el segundo recogerá. Definitivamente esta es. Profe, ¿por qué no la A? El único verbo tuvimos que suspender o suspendimos. En la C, el espíritu fluye, solo un verbo. En la D, estuve realizando o realicé, solo un verbo. En la E, son afectados, ser más participio, un solo verbo. Chicos, vamos con la pregunta 9. ¿Qué te piden? ¿Dónde hay una oración interrogativa indirecta total? Indirecta, no tiene signo de interrogación. Total, responde sí o no. Dime si ya conseguiste las herramientas. De manera directa, ¿ya conseguiste las herramientas? Perfecto. ¿Y tu respuesta es un sí o un no? Esta es.
¿Por qué no estuviste en la ceremonia? Es una directa. Parcial, porque no puede responder sí o no. Dime qué comprarás en la feria dominical. Indirecta. ¿Qué comprarás en la feria dominical? No puede responder con un sí o con un no. Es indirecta parcial. La tercera es directa. ¿Cuándo estará Mario en Buenos Aires? Y es parcial porque no puede responder sí o no. ¿Sabes dónde venden envases de vidrio? Directa. Y es parcial porque no puede responder sí o no. Y mis alumnos, para finalizar, a ver, hijos lindos, hay oraciones de predicado nominal y oraciones de predicado verbal. Oración de predicado nominal cuando tienes verbo copulativo más atributo y de predicado verbal cuando tu verbo es predicativo. Y con esta oración terminamos como acabaron con tus ilusiones, mi amor. Vamos, ¿cuál es tu respuesta? A ver, yo te espero, mi vida, yo te espero. ¿Mm? A ver, es un enano, ¿no? Es un enano, mi amor, y siempre lo fue. Muy bien, qué bueno, mira. Hablemos, hablemos. Si es enano, tendría que ser uno d. ¿Por qué, profesora? A ver, hablemos sujeto tácito nosotros. Y es verbo predicativo, entonces predicado verbal. Ahora, intransitiva porque no hay OD. Yo no puedo decir lo hablemos o lo hablamos. No hay objeto directo. Por eso la oración es intransitiva. Chicos, oración transitiva tiene objeto directo. Oración intransitiva no tiene objeto directo. Entonces la primera es D. Se lavaron las cortinas. Mira. Tienes lavaron y tienes C. Podría ser pasiva refleja, ¿no? Digo podría ser. Vamos a ver. ¿Quiénes se lavaron? No me responde. ¿Qué se lavaron? Ahora sí, las cortinas de la casa. ¿Por qué pasiva? ¿Quién realiza la acción de lavar? Alguien que no son las cortinas. ¿Y por qué refleja? Porque la acción de lavar recae sobre las mismas cortinas. Eso, esta es una pasiva refleja. Muy bien. La siguiente. Hubo muchos conflictos. ¿Qué te dije del verbo haber? Si lo reemplazas por hay, es impersonal. Listo. Está muy orgullosa de sus éxitos. Ella está, pero este es un verbo copulativo. ¿Qué necesita el verbo copulativo? Un atributo, muy orgullosa. Predicado nominal, oración de predicado nominal. Alternativa, como bien lo han dicho mis hermosos, y la alternativa es, era un enano, ¿verdad? Y ahora sí, chicos, no voy a cortar mi reunión como lo hice la vez anterior. Nos vemos la próxima semana. A ver, me dice Angelita, la pregunta 2. ¿Por qué muy entretenido no puede ser circunstancial? Buena pregunta, mi amor. Mira, ¿por qué muy entretenido en la pregunta 2 no puede ser circunstancial de modo? Vamos con la 2, ¿ya? Regresemos como te dijo tu ex. A ver, aquí. Borramos. Ya, ¿dónde está muy entretenido? ¿Lo perdí? ¿En la 2? Ah, en la 4. Ah, ya, mi amor. Ahora sí, ahora sí. Yo decía, ¿dónde está que no la veo? Ya, mira. Muy entretenido, ¿por qué no puede ser circunstancial de modo? Porque tú dirás, ¿no? Santiago había jugado muy entretenido. ¿Cómo había jugado? Muy entretenido. Pero recuerda, muy entretenido es una frase adjetiva. Y los adjetivos o frases adjetivas jamás funcionan como circunstancial de modo. ¿Cómo me doy cuenta de que entretenido es adjetivo? ¿Quién está entretenido? Santiago. Entonces, como entretenido es un adjetivo y todo lo que está aquí es una frase adjetiva, no puede funcionar como circunstancial de modo. ¿De acuerdo? Ahora, si yo hubiese dicho, Santiago había jugado muy entretenidamente, ya, entretenidamente. Entretenidamente es un adverbio, ¿sí o no? Y el adverbio, ese adverbio sí hubiese funcionado como qué. Esto sí hubiese funcionado como complemento circunstancial de modo. ¿Cómo había jugado? Entretenidamente. ¿De acuerdo? Los adverbios funcionan como circunstanciales. Los adjetivos o las frases adjetivas jamás funcionan como circunstanciales. ¿Sí se entendió Angelita? ¿Listo? Muy bien, mis amores. Entonces, nos vemos la siguiente semana, chicos. Que les vaya muy bien.
Besitos para todos y a darlo todo como siempre, chicos, ¿sí? A estudiar, pero hacia el máximo. Bendiciones para todos ustedes, mis hijos. Los amo mucho, hijos. Ahora sí, me despido con muchos besos para ustedes. Hasta luego también para su Miss Katy, ¿sí? Que yo sé no es un robot, no es IA. Ninguno de ustedes son IA, chicos. Tienen un corazoncito enorme y los amo demasiado, hijos. Cuídense mucho, ¿sí? Voy a dejar de compartir porque yo no comparto, no como ciertas personas. Te voy a abandonar como te abandonó tu ex, pero yo sí voy a volver. Hasta luego, mis amores, cuídense. Voy a salir de la reunión, pero no voy a salir de tu vida, ¿ya? Cuídense, hijos. Hasta luego. Hasta luego, hijos lindos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Admi, también.